Excelente, Miguel. Miguel Ángel Rodas, un saludo para ti. Excelente, te quedó muy bien esa hermosa serpiente de espuma. Bueno, hoy ya vamos a dejar un poquitico al lado a esos reptiles y vamos a hablar un poco acerca de otro grupo dentro de los vertebrados conocidos como los mamíferos. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver características particulares y de hecho las metas se van a asociar principalmente a eso, a identificar y además asociar las características específicas que identifican a los mamíferos como tal. Y además comprender que dentro de los mamíferos existen además también diferencias significativas. No significa que solamente por ser mamíferos van a ser todos iguales. Vamos a ver que pasando de un individuo a otro, vamos a identificar algunas características que realmente tienen en común y que permiten asociarlos en un mismo grupo, pero que además tienen características propias de cada uno de ellos. Bien, iniciando como cualquier otro grupo de vertebrados, entonces ellos también están formados por células eucariotas. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí una E. Recuerden que esa E es de eucariotas. ¿Listo? Recordemos rapidito qué es una célula eucariota. Fácil, una célula que presenta núcleo. ¿Listo? Y dentro de ese núcleo está toda la información genética para la formación de esos elementos que posteriormente van a ser lo que conforma su cuerpo. ¿Listo? Además, esas células eucariotas, o más bien esos organismos conocidos como mamíferos, van a estar asociados al reino Animalia. ¿Recuerden? Entonces, que aquí se encuentran todos los animales. Y además, dentro de esa diferenciación, dentro de esa clasificación de Animalia, tenemos a los vertebrados. Ellos también, en este caso los mamíferos, van a ser vertebrados también. ¿Qué significa ser vertebrados? Vertebrados significa, recuerden, tener huesos. Perfecto, entonces eso es lo básico, eso es lo específico que debemos tener en cuenta para seguir hablando un poco más acerca de los mamíferos. Pero, ¿qué caracteriza entonces a los organismos que están dentro de este grupo? Por ejemplo, un mamífero produce leche. O además de ello, o se podría decir de otra forma diferente, que sería, se alimenta de leche en sus primeros estadios de vida. Bien, la leche es indispensable, la leche es bastante representativa cuando se va a hablar de un mamífero como tal. Entonces, eso significa que va a haber algún órgano específico que va a producir esa leche. En el caso de las vacas, es muy notorio cuál es el órgano que produce la leche. ¿Listo? Que es la ubre. De allí, entonces, se extrae la leche que generalmente se llega a nuestras casas en bolsitas y todo, ¿cierto? Pero generalmente ahí se encuentra la leche producida por el mismo cuerpo del animal. ¿Para qué es esa leche? Básicamente para darle alimento a sus crías, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa muy particular y generalizada de los mamíferos. Vamos a borrar esta rayita de acá para seguir escribiendo características. Entonces, miren, hablamos de crías. ¿Qué significa una cría? La cría es el hijo, ¿cierto? Es el hijo del animal. En este caso, podemos decir además que una de las características generales de los mamíferos entonces es que son vivíparos. O sea, que cuando nacen directamente desde el cuerpo de la mamá. No necesitan un huevo posteriormente, no necesitan, solamente necesitan quedarse un tiempecito ahí en el vientre de la mamá, desarrollarse completamente y nacer semejante a lo que es la mamá o el papá, ¿cierto? Entonces, esa es otra característica, ojo, general, no 100% verídica. Ya ahorita vamos a ver por qué digo esto. Además, presentan pelos. ¿Listo? Si hacemos un recuento, si recordamos un poco acerca de los anfibios, los peces, los reptiles, nos damos cuenta de que ninguno de los anteriores tienen pelos, ¿cierto? Los mamíferos son uno de los principales grupos que presentan esta característica. Tienen pelos casi que alrededor de todo su cuerpo. También es una generalidad porque van a haber mamíferos que ahorita se van a dar cuenta de que son
literalmente lampiños, o sea, calvitos, ¿cierto? No tienen pelos, o si tienen pelos, lo tienen muy asociados a unas partes específicas en su cuerpo. Bien, recapitulando entonces, mamíferos son vertebrados, están dentro del grupo de los animales y están formados por células eucariotas, o sea, células que presentan núcleo. Bien, estos mamíferos además presentan leche o producen leche, se alimentan de leche. De hecho, hay una característica muy interesante y es que no solamente va a aparecer un órgano que produce leche, sino también los labios. Los peces o cualquier otro organismo no presenta labios tan característicos o tan semejantes como a los labios de nosotros. Y estos labios son los que permiten en el primer periodo de tiempo podernos alimentar de las glándulas mamarias, de las mamas de las mamás. ¿Listo? De las mamas de las mamás. Bien, dentro de ese grupo de mamíferos, que ya sabemos todo lo demás, debemos clasificar 3 diferentes tipos de mamíferos. Y los vamos a conocer por sus características en cuanto a cómo nacen. ¿Listo? Entonces vamos a tener mamíferos conocidos como placentarios, mamíferos llamados marsupiales, otros que se conocen como los monotremas. ¿Listo? Son unos nombres extraños, no se preocupen, ahorita vamos a entender qué referencia hay o qué asociación hay con cada uno de estos individuos y el nombre de ese subgrupo al que pertenecen. Entonces comencemos con los placentarios. Como su nombre lo indica, estos placentarios necesitan desarrollarse en el interior de la mamá. Se produce una placenta y gracias a esa placenta es que se comienza a desarrollar el organismo. Entonces miren que aquí tenemos como ejemplo a un hermoso elefante y a un delfín. ¿Listo? Los elefantes, al igual que los delfines y muchos otros organismos, como por ejemplo el ser humano, son placentarios. O sea, que se desarrollan completamente dentro del vientre de la mamá. O sea que cuando nacen siendo una versión mini de lo que sería el papá y de lo que sería la mamá. ¿Listo? ¿Quiénes más están aquí en placentarios? Animales tan pequeños como esta que sería una musaraña, miren que puede estar midiendo, contando la cola, unos más o menos 3 centímetros, 2.5 centímetros, o sea, una cosa muy chiquitita. Miren que ese es la mano, es la palma de un humano. Y miren que ese sería un organismo adulto, una musaraña adulta. Pero también podemos encontrar animales tan inmensos como la ballena azul, que es el animal más grande que se puede ver fácilmente en los océanos, tal vez colombianos, se podría decir. Entonces miren, comparado con la imagen anterior, que pues la musaraña cabía en la mano, en la palma de la mano de un humano, miren aquí dónde están los humanos y la relación en tamaño que hay entre un humano, o sea, nosotros, y una inmensidad de animal como lo es la ballena azul. Listo, hay algo muy particular de ellas, que no se alimentan de animales muy grandes, de hecho se alimentan, como lo vimos en Buscando a Nemo, de kriles, se alimentan de animalitos muy chiquiticos, porque la garganta de estos animales, a pesar de que son muy grandes, inmensos en tamaño, las gargantas son muy pequeñas, de hecho se dice que se podrían atorar con una naranja, entonces imagínense el tamaño de esa garganta. ¿Qué otros mamíferos placentarios tenemos? El conejo, por ejemplo, los delfines, incluyendo entonces acá no solamente el delfín que conocemos básicamente, sino todos los delfines que conocemos, las ballenas, desde la ballena azul, pasando por la jorobada, la yubarta, todas las ballenas también hacen parte de estos placentarios. El gato, los gatos, o sea, los felinos en total, los leones, las hienas, además que pues se podría decir que las hienas hacen parte de, o se asocian un poco más a los gatos que a los perros. Los perros también son placentarios, los osos polares, las jirafas, bueno, la gran mayoría de animales que conocemos son placentarios, dentro de lo que conocemos como mamíferos. Pero además, también tenemos los marsupiales.
Y aquí les traigo un pequeño video asociando entonces qué es la característica o qué es eso que caracteriza a estos marsupiales. Inicialmente, la posición geográfica. Generalmente, o la gran mayoría de los marsupiales se encuentran acá, en Australia. Pero aquí en Colombia tenemos un marsupial también muy bonito, que le conocen aquí en Antioquia como chucha, que es el zorro chucho. Listo, la zarigüeya. ¿Qué particularidad tienen entonces estos individuos? Listo, se encuentran en Australia. ¿Quiénes podrían ser acá? Los koalas, los conocidos demonios de Tasmania, otros animalitos que no son muy característicos o no son muy conocidos, que se llaman los kuul, las zarigüeyas y además los canguros. ¿Qué particularidad tienen? Imagínense, chicos, que ellos no terminan de desarrollarse bien en el vientre de la mamá cuando salen. Siguen siendo un feto, digámoslo así, o sea, todavía no se ha desarrollado. Sus ojos no se han desarrollado completamente, sus bracitos no, o sea, están casi que en la mitad del proceso. Pero entonces ellos así, tan chiquiticos, comienzan a caminar hasta un lugar que se encuentra en la madre, que es como un bolsillo. ¿Listo? Que se conoce en biología como marsupio. Por eso se conocen como marsupiales. Ese marsupio es muy representativo de estos animales porque esos marsupios van a presentar o van a tener en su interior lo que sería los pezones. Imagínense que este señorito aquí, que se conoce como kuul, como les había comentado, es de Australia, generalmente aquí en Colombia no se encuentra. Cuando nace está pesando 18 miligramos. ¿Qué significa eso? En términos de relación serían 30 granitos de azúcar. Imagínense lo que pesa ese señorito. Esto de acá es muy chiquito. Imagínense ahora cuando nace qué tan pequeño es. Y así de pequeño puede llegar hasta el marsupio. En cuanto al canguro, se dice que cuando sale, cuando nace, que sigue siendo, que no ha sido desarrollado completamente, no se ha desarrollado completamente, se dice que tiene un tamaño semejante al de un frijol. Entonces, imagínense pues lo chiquito que nacen estos animales. Entonces salen del cuerpo de la madre, llegan a ese marsupio y en el marsupio se encuentran lo que serían unas, no serían tanto como las ubres de las vacas, es más bien un pezón muy pequeño, porque imagínense, si este animal es tan pequeño, entonces un pezón, por ejemplo, como el de las vacas, sería muy grande como para ellos alimentarse de él. Entonces, esa es la forma en la que nacen, en la que crecen, en la que se desarrollan los marsupiales en términos generales. Entonces, no terminan su desarrollo completo en el interior de la madre, sino que salen de ella, se guardan en un bolsillo llamado marsupio y allí es donde comienzan a seguir alimentándose para terminar su desarrollo. Bien, ¿qué animales tenemos entonces dentro de este grupo? Como les venía diciendo, a los demonios de Tasmania, a los koalas, a las hermosas zarigüeyas e incluso a los canguros. Miren que el más notorio que presenta ese marsupio son los canguros, porque pues ahí guardan a su bebé, no solamente hasta que se desarrollan, sino hasta que ellos pueden ya valerse por sí solos y alimentarse también por sí solos. Bien, ahí están. Listo. Entonces, esos ya van dos, los placentarios y los marsupiales. Y ahorita viene el nombre más extraño, los monotremas. Monotremas, ¿cómo así que monotremas? Imagínense que los monotremas son los únicos mamíferos que ponen huevo. ¿Cómo así? ¿Hay mamíferos que ponen huevo? Sí, señor. A pesar de que ya habíamos dicho que los mamíferos como término general, como grupo en general, son vivíparos, hay otros animales dentro de los mamíferos que ponen huevos, o sea que no son vivíparos sino ovíparos, como por ejemplo el ornitorrinco y, voy a escribir este nombre que sí es un poquito raro, el equidna. ¿Listo? El equidna.
podemos utilizar esa palabra muy bien dentro del libro de la profe Aleja. Es una palabra exquisita para la profe Aleja porque es súper rara. Sí, señor, palabras nuevísimas. Ojo aquí, el equidna no es un erizo. El equidna es familiar, pero tiene mucho más cosas en comparación con el ornitorrinco que el erizo. ¿Listo? Es para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué particularidad entonces tienen ellos? Lo que ya les acabo de mencionar. Se desarrollan, se reproducen a partir de huevos. O sea, que no van a estar ni en el vientre de la mamá, ni en un bolsillito en la mamá, sino que la mamá va a poner un huevo, va a tener cuidados para ese huevo y el bebé va a nacer de ese huevo, como pasa con las aves, como pasa con los reptiles, como pasa con la gran mayoría de anfibios, además, y de peces. Bien, ¿qué particularidad tiene uno de estos dos animalitos? Y es una cosa de locos, y puso a buscar qué montón de información a los biólogos y a los científicos de ese entonces, y es el ornitorrinco. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es como Frankenstein. ¿Por qué? Porque está formado por diferentes partes de diferentes organismos para formar un mismo individuo. En este caso, imagínense que los ornitorrincos se dice que tiene patas de pato, pero básicamente es por su forma, porque tiene unas laminillas aquí entre los dígitos, entre los dedos, que parece fueran patas de pato. Además, asociado también a ese pato, se dice que el hocico, que vendría siendo asociado más a un pico, también se encuentra en el ornitorrinco. ¿Listo? Si volvemos a la imagen anterior, mírenlo aquí. Miren esto. Parece un pico de pato, ¿cierto? No se parece a un hocico de perro o a un hocico de gato. Se parece un poco más a uno de pato. Y otra cosa más interesante. Los machos tienen un pulgar en el que ese pulgar está asociado a una glándula con veneno. Entonces es un mamífero que presenta veneno. Es una cosa loquísima y, como les digo, desde hace mucho tiempo se ha estudiado porque, wow, un mamífero que además de que no tiene forma de mamífero como tal, tiene veneno. Es loco. Además, aún si no creen que es tan raro el ornitorrinco, se dice que suda leche, pero realmente no suda leche, sino que no tiene glándulas mamarias como lo tienen sí las vacas. Entonces, por los poros va botando lechita. Vamos entonces con esos datos tan curiosos de estos mamíferos a un breve recreo y recuerden, volvemos acá en Ciencias Naturales en un momentico.